Apocalipsis 21, 7 y 8 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, me imagino que ahí puso todos los mentirosos, porque se refiere a las mentiras grandes y chicas, ¿sí? Por eso se fija que no dice todos los idólatras y todos los fornicarios, pero en los mentirosos dice todos, porque con la mentira todos tenemos un problema. Las hemos catalogado como mentiras chicas y grandes, mentiras inocentes, piadosas y de todo tipo. Entonces todos los mentirosos, los que son piadosos e inocentes también van al mismo lugar, ¿sí? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Pero hoy no voy a hablar de los mentirosos, ni de los adúlteros, ni de los idólatras, ni de los hechiceros. Voy a hablar del creyente, voy a hablar sobre la victoria del creyente, la victoria que usted y yo no debemos tener, sino la vida de victoria que usted y yo debemos de vivir. Amén. Entonces, hermano, usted y yo sabemos que la vida cristiana es una vida de bendición. Sabemos que Dios ha procurado bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Y primeramente Dios nos bendijo con su salvación. Esa es la primera bendición que tenemos de Dios. Pero le aseguro que hoy, como gran parte o la mayoría de los días que vivimos en este mundo, enfrentamos una realidad. Y esa realidad es que aunque la Biblia dice que yo soy victorioso, que yo soy vencedor, la realidad es que todos los días yo me enfermo, la realidad es que todos los días me encuentro que tengo carencias, la realidad es que todos los días yo me doy cuenta de que estoy batallando con el pecado todos los días, de que estamos luchando contra el mundo, contra las tentaciones del mundo. Y ciertamente muchas de esas veces yo soy seducido por la tentación y el pecado y vivo una vida de derrota, o continuamente soy derrotado por el pecado y el mundo y todo lo que el mundo implica, ¿sí? El mismo diablo y nuestra misma carne, contra ellos luchamos todos los días. Entonces encontramos, hermano, que la vida que vivimos, o el estilo de vida que yo debo de vivir, que es una vida de victoria, no la estoy viviendo, no está sucediendo eso en mi vida. El problema es, hermano, que nos encontramos con este texto, en el cual, hermano, la palabra de Dios dice que el que venciere va a heredar todas las cosas, ¿sí? Usted y yo, hermano, nos gusta saber que Dios ha preparado una herencia para usted y para mí. Y el capítulo 21, hermano, de Apocalipsis empieza cuando Juan tiene una visión y dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba en el trono dijo: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua
de la vida. Enseguida dice, y el que venciere heredará todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas que usted y yo vamos a heredar? Todas estas que menciona Juan previamente al inicio del capítulo. La Nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios en medio de los hombres, ya no vamos a sufrir, ya no habrá llanto, ya no habrá muerte. Esa es la herencia que Dios ha preparado para usted y para mí como sus hijos. Pero es necesario, hermano, que usted sea un vencedor. La herencia es para el que venciere, ¿sí? Dice el versículo 7, el que venciere heredará todas estas cosas. Por eso en el versículo 8 como que marca una diferencia entre los que son vencedores y los que no son vencedores. El versículo 8 empieza diciendo, pero los cobardes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué es el cobarde? Es lo contrario de quién? Del valiente, del que vence. Entonces empieza el versículo 8 diciendo, los cobardes no van a heredar, y otra lista de personas que no van a heredar todas las cosas. Pero nosotros, hermano, sabemos que si queremos heredar todas las cosas, tenemos que ser de los que vencen, tenemos que ser vencedores, ¿sí? Tenemos que ser valientes. Y la Biblia, hermano, a través de toda la palabra, nos da ejemplos de hombres y de mujeres que vencieron. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron valientes, que se atrevieron a creerle a Dios, que se atrevieron a creer su palabra y que decidieron ser vencedores. Como que Dios, hermano, no pone la determinación de vencer en nosotros. Nosotros tenemos que tomar la decisión de vencer. Dios nos da todas las cosas, todas las herramientas para ser vencedores. Dios nos provee lo necesario para que usted y yo seamos vencedores. Nosotros tenemos que tomar la determinación de ser valientes y de vencer. Miren, Josué, váyase a Josué 1 y vamos a leer unos textos que usted y yo conocemos bien. Y le dice ahí Dios a Josué a partir del versículo 5, le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6 le dice, esfuérzate y yo te hago valiente. No, le dice, esfuérzate y sé valiente tú. ¿Sí? Enseguida dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que enfrentes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9 me llama la atención, escúchelo cómo empieza el versículo 9. Mira que te mando, escuche bien, está dando el Señor un mandamiento a Josué, que te esfuerces y que seas valiente. La valentía es un mandamiento que recibimos de Dios. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que fueres. Usted y yo tenemos que entender el concepto de valentía. Los hombres, hermano,
por cuanto no entienden lo que es la valentía, por cuanto no saben lo que es la valentía. El concepto de valentía del mundo, hermano, nunca va a ser igual al concepto de valentía que Dios manda, de la manera de la cual usted y yo debemos de vivir. La valentía del mundo no es igual a la valentía que Dios demanda que usted y yo debemos de tener. La palabra valentía significa estar alerta, significa afirmar, significa alentar, animar, apresurar, significa estar resuelto a hacer algo, eso es valentía. Esforzar, consolidar, prevalecer, ser pujante y obstinar o ser obstinado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando nosotros entendemos el concepto de valentía, que valentía significa estar firmemente parado en mis convicciones, que valentía significa ser obstinado, ¿sí? Ser de esa clase de persona que no se mueve del lugar en el que está, que no deja de lucharse y de esforzar hasta conseguir aquella meta que Dios le puso que debiera de conseguir. Eso es ser obstinado. Usted sabe que es una gente obstinada, aquellos que se aferran a algo, aquellos que son testarudos en algo. Eso es una gente obstinada que no cambia, que a lo mejor a veces a la gente obstinada la juzgamos y decimos, este es muy terco, este no cambia. Así es el valiente. Ese es el concepto que Dios nos está enseñando cuando nos manda, no nos dice, nos manda, esfuérzate y sé valiente, vuélvete una persona obstinada, vuélvete una persona que no cede, que no marcha atrás, que se ha consolidado bien en lo que cree o en lo que piensa. Eso es valentía y eso es lo que Dios espera de usted y de mí para poder vivir la vida de victoria que Dios ha planeado que usted y yo debemos de vivir. Pero ¿cuál es la realidad? Que se vienen los problemas y me pongo triste y me desespero y me desilusiono de la vida y me desilusiono del Señor. Se vienen las enfermedades y nos deprimimos. Viene el pecado, hermano, y nos hace caer. Y queremos ya mejor volver al mundo porque decimos, esta vida no es para mí. Yo no soy de esta clase de gente, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Eso no es valentía, hermano. Y los hombres de Dios, hermano, también sintieron lo mismo. Y los hombres de Dios, al igual que usted y que yo, vieron sus limitaciones cuando recibieron el mandato de Dios de ir y hacer su obra, de cumplir con su palabra, con sus mandamientos. A ellos les pasó lo mismo que a usted y a mí nos pasa. Váyase al libro de Jueces, ahí adelante un libro de Josué, sigue Jueces. Capítulo 6. Y versículo 12. Usted conoce la historia de Gedeón. Me imagino que todos sabemos quién fue Gedeón y cómo liberó al pueblo de Israel con 300 hombres. ¿Sí se acuerda de la historia de Gedeón? Mire, ¿qué sucede con Gedeón? Viene Dios, hermano, y le habla y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿sí? Dice en segunda, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza
y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Versículo 15, entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Cuando viene, hermano, Dios y le habla a Gedeón, ¿cómo lo describe? Versículo 12, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuál es la respuesta de Gedeón? Pero Señor, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué es que los madianitas vienen y roban nuestras cosechas? ¿Por qué estamos siendo humillados? ¿Sí? ¿Por qué tu pueblo está en esta condición? ¿Por qué es que no está sucediendo lo que nos contaron nuestros antepasados? ¿Por qué no nos has librado con mano fuerte como los libraste a ellos de Egipto? Gedeón, hermano, se había acobardado. Y Gedeón le contesta en el versículo 15, dice: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Dice: para empezar, mi familia es pobre y yo soy el menor de toda mi casa. La tribu de Manasés, hermano, es la tribu que se dividió, que la mitad entraron con Josué y la otra mitad se quedó del otro lado del Jordán. ¿Sí? Gedeón, hermano, estaba siendo acobardado. Gedeón vio la situación, Gedeón se vio a él, vio a su familia y dijo: ¿cómo voy a poder yo salvar a Israel si para empezar somos pobres? ¿Cómo voy a comprar yo armas? ¿Cómo voy yo a armar a un pueblo para poder defendernos de ellos? Como muchas veces, hermano, cuando enfrentamos una situación que se presenta en nuestra vida, empezamos a ver nuestra condición, empezamos a ver qué clase de personas somos. Y empezamos a decir: ¿de dónde voy a sacar yo los recursos para resolver esta situación? ¿De dónde podré yo ser una persona que saque adelante la situación o el problema en el cual yo estoy pasando? ¿De dónde voy a sacar esa valentía que Dios está demandando que yo saque para salir adelante en medio de esta prueba, en medio de esta adversidad? ¿Cómo puede ser posible que yo pueda vivir una vida de victoria, la cual me enseñan y me predican continuamente? Que yo soy victorioso, que yo soy prosperado, que yo soy sano en el nombre del Señor, que yo debo de vivir una vida digna para el Señor, que yo puedo triunfar sobre el pecado y vivir en santidad. ¿Cómo puedo yo ser un hombre valiente? ¿Cómo yo puedo ser de esa clase de personas que la Biblia llama los vencedores? ¿Qué es necesario hacer para ser un vencedor? ¿Qué tengo yo que hacer para ser un vencedor, pero verdaderamente vencedor? Yo necesito, hermano, saber y conocer los recursos que Dios me ha dado para vivir la vida cristiana como un vencedor, ¿sí? Yo necesito saber de qué cosas Dios me ha provisto para ser un vencedor. Cuando yo conozco eso, hermano, cuando yo conozco los recursos que Dios nos ha dado para ser vencedor, lo único que necesito hacer, que me queda por hacer, es ser valiente. Y hoy, hermano, yo le voy a dar los recursos que Dios le ha dado para ser un vencedor, para que usted nada más se esfuerce y sea valiente y viva la vida victoriosa, la vida cristiana, porque la vida cristiana es una vida victoriosa, ¿sí? Porque Jesús vino, hermano, y vivió y anduvo en victoria todos los días de su vida. Triunfó sobre el pecado, triunfó sobre el diablo, triunfó sobre toda la posición que él tuvo durante su ministerio,
triunfó sobre todo aquello que lo podía llevar a vivir derrotado, y usted y yo podemos de igual manera triunfar en la vida cristiana. ¿Por qué razón? Le voy a decir cuál es la primera razón por la cual usted es un vencedor. Primera de Juan, la primera epístola de Juan, en el capítulo 5. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, antes de Apocalipsis, está Primera de Juan. Amén. Fíjese bien lo que dice la palabra, capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Número 1, si usted quiere ser un vencedor, primeramente tiene que haber nacido de Dios. Los que no han nacido de Dios no pueden vencer al mundo. Juan está diciendo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El hombre que no ha nacido de Dios no puede vencer al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué simboliza la palabra mundo? Pues simboliza el pecado, simboliza las tentaciones, simboliza las pruebas, simboliza el diablo y sus huestes. Eso es el mundo. Entonces, hermano, Dios lo primero que le está diciendo es que si usted ha nacido de Dios, si verdaderamente ha nacido de nuevo, si es una nueva criatura, usted tiene la capacidad de vencer al mundo. Si no ha nacido de nuevo, nunca va a vencer al mundo. Si a lo mejor usted dice, pues yo nunca he podido salir adelante en mi vida cristiana. Si usted dice, yo toda la vida estoy batallando con este pecado y con otro pecado, y con mi carácter y con las pruebas, y quiero volver atrás. Escuche bien, si usted no tiene perseverancia en la vida cristiana, si usted vive una vida de continua derrota, a lo mejor necesita examinarse a sí mismo. Como dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque a lo mejor usted no ha nacido de nuevo, por eso es que no puede vencer. Porque no ha nacido de Dios. Porque verdaderamente en su vida no ha habido una experiencia con Dios que haya transformado su ser interior y lo esté llevando a buscar de Dios y a vivir en obediencia a Él. No hay ningún nacido de Dios que no venza al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Si no vence al mundo es porque a lo mejor no ha nacido de Dios, no ha nacido de agua y del Espíritu, como dice Juan 3. Es necesario nacer de Dios para ser un vencedor. Juan ahí mismo en la primera de Juan, vaya hacia el capítulo 3 y versículo 9. Dice ahí mismo Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Escuche bien lo que está diciendo Juan. Si usted ha nacido de Dios, no practica el pecado. No tiene el pecado como una práctica en su vida. No miente naturalmente como mentía antes de conocer al Señor. No roba naturalmente como robaba antes de conocer al Señor. No es idólatra como antes lo era por naturaleza idólatra antes de conocer al Señor. El que es nacido de Dios, dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Por eso es que más adelante Juan dice, si tú eres nacido de Dios, tú puedes vencer al mundo y todo lo que esto implica.
Nomás tienes que ser valiente y te tienes que esforzar. No dice, todo aquel que es nacido de Dios y Dios lo hizo un valiente, vence al mundo. No. La valentía es la actitud del creyente ante las situaciones adversas de la vida. La valentía es la actitud del creyente ante el pecado, ante la enfermedad, ante las tribulaciones. Por eso la Biblia nos habla de la actitud que tomó el hombre ante cierta situación. ¿Cómo voy a actuar yo ante el pecado? ¿Cómo voy a actuar yo ante la tribulación? ¿Cómo voy a actuar ante la enfermedad? Eso es valentía. Si lo hago conforme a la palabra de Dios, si me paro firmemente en la palabra de Dios, si soy obstinado en mantenerme en mi posición como hijo de Dios, voy a vivir victoriosamente, independientemente de la situación que esté yo viviendo. Por eso Santiago, en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de la vida. Y Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, el apóstol Pedro dice, ¿sabe Dios librar a los piadosos de tentación? Déjese lo leo. Segunda epístola de Pedro 2:9 dice, ¿sabe Dios librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio? ¿Quiénes son los piadosos? Los que practican la vida del Evangelio todos los días. Esos son los piadosos. Los que saben que han nacido de nuevo y que son los que pueden vencer al mundo, son a los que Dios libra de tentación. Jesús dijo en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. En base a todo esto, hermano, sabiendo que usted cuando nació de nuevo, hermano, cuando venimos al Señor nuevamente y nos arrepentimos y Dios nos hizo nuevas criaturas, hermano, esa nueva criatura de la cual nos habla Pablo en Corintios, esa nueva criatura nació siendo un vencedor, nació siendo un campeón. La nueva persona en Cristo que usted es, nació vencedor, nació campeón. A nosotros nos toca, hermano, ser lo suficientemente valientes para conservar el título de vencedor, de campeón, ¿sí? Dios, hermano, nos ha hecho campeones, vencedores, desde que venimos al conocimiento de Él. Mire, Pablo, hermano, en Romanos 8, en base a esto, en Romanos 8:35, Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas, hermano? En tribulaciones, en angustia, en persecución, en hambre. En esas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Usted es más que vencedor. Pero el que es más que vencedor tiene que entender y saber que Dios le ha dado a su vida propósito. Y Dios permite que pasen cosas con el fin de que su propósito se cumpla. ¿Sí? Entonces, hermano, por eso es que Pablo, hermano, ahí mismo en el capítulo 8 y versículo 28 inicia de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los vencedores. Entonces un vencedor sabe que si hoy le tocó estar enfermo, es con un propósito divino. Un vencedor sabe que si hoy le tocó carecer, es porque Dios tiene un propósito para él y Dios lo quiere enseñar a anteponerse ante esa situación. Dios le quiere mostrar cómo salir de esa condición. Por eso es que Pablo dice: todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos ¿qué? Vencedores. El primer vencedor, hermano, fue Jesús. ¿Sí? Por eso Pablo dice que Jesús, exhibió públicamente a los principados y a las potestades. ¿Sí? El vencedor número uno, hermano, nos está dando el ejemplo y es el modelo a seguir de Dios. Usted y yo debemos de ser como Él. Mire, Jesús venció al pecado, ¿sí o no? Usted y yo debemos de ser como el primogénito. Jesús venció la tentación, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque era el vencedor y usted y yo somos vencedores y también podemos vencer. Jesús venció la enfermedad, ¿sí o no? Sí. Sanaba a los enfermos, a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos. Dios nos ha dado esa misma potestad de vencer la enfermedad. Por eso, hermano, el Señor Jesús, cuando nos delegó todo esto, dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tendrán victoria sobre la enfermedad. ¿Jesús venció a la muerte o no venció a la muerte? Sí. Y usted y yo sabemos que el día que la enfrentemos vamos a salir vencedores de ella. Porque la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Usted y yo sabemos que desde ahorita somos vencedores ante la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús ya resucitó. Jesús ya demostró que Él venció a la muerte. Entonces usted y yo, Dios nos ha dado una esperanza para que cuando muramos, nos muramos con la esperanza de que también venceremos a la muerte. Dice ahí, sigue diciendo Pablo, dice: y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con usted, ¿quién podrá levantarse en contra de usted? Si Dios está con usted, ¿quién podrá vencerle? Pero solamente necesita ser valiente. Solamente necesita esforzarse. La guerra, hermano, ya está ganada. Las batallas no. Las batallas nos tocan a usted y a mí pelearlas.
pero con la garantía, con la confianza de que la guerra está ganada, de que la lucha está ganada. Nada más nos toca batallar ¿con qué? Con lo que batallamos todos aquellos que estamos en este mundo, con el pecado, con las aflicciones, con las pruebas, con las tribulaciones. Tenemos que batallar, pero ¿sabe qué? Dios le dice, tú eres más que vencedor, no por tus méritos, sino por los méritos de Jesús, no por tus obras, no, por su obra en la cruz del Calvario es que eres más que vencedor. No por tu inteligencia, no, sino por la sabiduría divina que Dios nos ha dado para vivir la vida cristiana. No por tus fuerzas, porque nosotros somos débiles. Por eso dice la Biblia que a su tiempo tuvo que morir Jesús por los débiles, para que en nuestra debilidad tomemos de su fuerza. Y la palabra de Dios declara, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su gloria o de su gracia. Amén. En el poder de su fuerza, dice. Ya me acordé. ¿Qué quiere decir esto? De que a lo mejor el diablo viene y le dice, ¿sabes qué? Tú no puedes, mírate. Y cuando nosotros nos miramos, hermano, cuando nosotros vemos hacia nosotros, estamos derrotados. Cuando viene la prueba y cuando viene la lucha, hermano, no tenemos que vernos a nosotros. ¿Sabe qué hizo Gedeón? Se vio a sí mismo y dijo, soy de la tribu de Manasés, mi familia es la más pobre y yo soy el más chico de todos. Sí. Cuando Dios llama a Moisés, ¿qué hace Moisés? Soy tartamudo, Señor. No sé hablar. ¿Cómo me va a entender la gente? Sí. Cuando Isaías está en el templo y tiene esta visión de Dios, ¿qué declara Isaías? Ay de mí, que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Siempre, hermanos, los seres humanos miramos hacia nosotros. Cuando se viene la prueba, siempre lo primero que hacemos es mirar nuestros recursos. Y empezamos a tomar mano de ellos. Por eso, hermano, Dios tenía que enseñarle a Gedeón, ¿sí?, que él tenía la victoria ganada. Por eso de tener 15,000 hombres, o no sé cuántos tenía Gedeón, no me acuerdo ahorita, o 16,000 o 20,000. ¿Qué hace Dios? Dios le deja ¿cuántos? 300 nada más. Dice, ¿sabes por qué? Porque si no, los hombres van a decir, por nuestra fuerza hicimos esto. Y Dios, hermano, en las victorias que Él nos da, Él quiere la gloria solo para Él. Cuando nosotros cometemos el error, la torpeza de buscar nuestra gloria en las victorias que Dios nos ha dado, hermano. Cuando no le damos la gloria a Dios, cuando hemos salido victoriosos en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, cuando no le damos la gloria a Dios, hermano, cometemos un grave pecado. Mire, todos los conquistadores, todos los generales, ¿sí?, una vez que venían de la batalla y que habían ganado, ¿sabe qué hacían? Venían al emperador a rendirle gloria. Y la victoria que ellos obtenían era la victoria que él había obtenido. Entonces venían ante el emperador
y venían y exhibían las pruebas de su victoria. Traían a los que habían tomado presos, traían los tesoros de la nación que habían vencido y las traían ante su rey, ante su emperador, y venían y le daban gloria a él. Y la batalla se la adjudicaban al gobernador, al emperador o al rey. Primeramente, el que recibe la gloria por las victorias, el que recibía la gloria era el emperador, el rey que había enviado ese ejército, a sus capitanes y a sus hombres de batalla, y él recibía, ¿sí?, los triunfos, las muestras de que había ganado, de que sus dominios se habían ensanchado, de que habían obtenido una victoria más para él, sus súbditos. Las victorias que Dios nos da no son para gloria nuestra, son para gloria de Él. La prosperidad que hoy podemos gozar, hermano, no es para gloria nuestra, es para gloria de Él. La casa que usted tiene, el carro que usted se ha comprado, no es para su gloria, es para gloria de Él. Es para que mira, Señor, la victoria que he obtenido gracias a ti. Gracias a que tú eres el Señor de mi vida. Gracias a que tú eres el que me da las fuerzas, el que adiestra mis manos para la batalla, el que me provee de lo necesario. Por eso es que ahora yo soy más que un vencedor, porque tú me has hecho más que un vencedor. Desde que me engendraste siendo más que un vencedor. Jeremías, hermano. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el llamado a Jeremías, me llama la atención. Mire lo que dice Jeremías. En el capítulo 1. Dice el versículo 4 en delante: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Jeremías, viendo hacia él, viendo hacia adentro: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas de delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. ¿Sí? Dice: y extendió Jehová su mano y me tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Entonces, hermano, Jeremías, hermano, igual vio y dijo: ay, Señor, ay de mí porque soy un niño, ay de mí porque soy hombre, ay de mí porque no sé, ay de mí porque tengo mucho trabajo, ay de mí porque vivo entre pueblo de labios inmundos, y todos son pecadores, y en la escuela todos son pecadores, y en el trabajo todos son pecadores, y en la familia todos son pecadores, y nadie es como yo, ay de mí. Mientras que Dios te dice que eres más que vencedor, que en medio de ellos Dios nos ha levantado como lumbreras, dice el apóstol Pablo. En medio de este mundo que está en tinieblas, Dios nos ha puesto como lumbreras para resplandecer. Dios nos ha puesto como la sal de la tierra, como la luz del mundo. Dios nos ha puesto como una fuente de agua que salte para vida eterna y que salpique a los demás. Dios ha dicho que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, para que todo aquel que se acerque a nosotros, para que todo aquel que venga en busca de una respuesta, su sed sea saciada.
Pero ¿sabe qué? Usted tiene que vencer. Usted tiene que ser valiente y esforzado. El libro de Apocalipsis, hermano, me llama la atención que cuando habla, le habla a los vencedores. Las promesas son para los vencedores. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, encontramos, hermano, en el libro de Apocalipsis, varias veces que el Señor habla al que venciere, que el Señor va a recompensar al que venciere. Escuche bien, Dios va a recompensar al que venza, no al que se esfuerza y no gana. Lamentablemente, hermano, estamos acostumbrados a conformarnos con decir, bueno, es que yo me esforcé lo más que pude, di mi mejor esfuerzo y no pude ganar, bueno, ni modo, no. Con Dios no es así, hermano. La corona de la vida es al que vence, al que sale victorioso. El diablo, hermano, se ha encargado de convertirnos en gente conformista, en cristianos conformistas, con un estilo de vida el cual Dios no diseñó para nosotros. Porque el estilo de vida que Dios diseñó para el creyente es un estilo de vida en santidad y en amor en el Señor. Pero el diseño del diablo, ¿sabe cuál es? Y es el que muchos creyentes están viviendo: una vida de tibieza. Ese es el diseño del diablo para el creyente. El que ni es frío, ni es caliente, sino tibio, y hay que vomitarse de la boca del Señor. Ese es el modelo del diablo para el creyente, hermano. El modelo de Dios para el creyente es Jesucristo. El modelo del vencedor es Jesucristo. Por eso Pablo dice que mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué? El rostro del Señor, no nuestro rostro. El rostro del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Cuando venga la prueba, hermano, ya no se mire usted, mire al Señor. Cuando venga la tentación, no se mire si es fuerte, si va a aguantar. Tenemos que mirar al Señor como en un espejo. Tenemos que ver el rostro del Señor. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Señor, ahorita estoy enfrentando esta enfermedad. ¿Qué debo de hacer? Señor, ahorita tengo este problema. ¿Qué debo de hacer? Señor, ahorita yo vivo en esta carencia. ¿Qué debo de hacer? La gente, hermano, se ha equivocado. Y la gente no ha entendido que ninguno debe dar con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. ¿Sabe qué nos han enseñado? Que si usted ahorita es pobre, la razón para dar es su pobreza, para que se haga rico. Esa no es lo que Dios está demandando. No dé por necesidad, que su necesidad no sea razón para dar, sino la alegría de conocer a Dios, la alegría de que goza de una comunión con Dios, la alegría de que el Señor lo ha salvado. Esa es su razón para venir y ofrendar sus diezmos y dar sus ofrendas. Esos son los victoriosos, mi hermano. Nosotros no damos nada para comprar el favor de Dios, no.
Estamos alegres con el Señor, estamos contentos porque Él nos ha bendecido. Y si a lo mejor yo estoy ahorita en necesidad, alegremente yo vengo y traigo mi ofrenda porque Él un día me salvó. Por la obra que Él está haciendo en mi vida. Yo no vengo a comprar la prosperidad no se compra. La prosperidad no se gana con ofrendas y con diezmos. La prosperidad es una consecuencia de su obediencia a Dios, de su vida de obediencia, no nomás en el ofrendar y diezmar, sino en su obediencia, en su santificación, en su cumplir con predicar el Evangelio. Así es como va a llegar su prosperidad. Por eso es que la gente, hermano, no puede prosperar, porque lo hacen por necesidad, y no hay alegría al traer su ofrenda y su diezmo. Esa gente nunca es vencedora, esa gente nunca sale victoriosa. La gente, por eso el creyente, hermano, nos topa, por eso siempre la gente creyente, la gente la menosprecia. Si usted no trabaja, Dios no lo puede bendecir, tiene que trabajar. Porque nuestro trabajo es el conducto de la bendición de Dios. Cuando usted trabaja y entiende que Dios le ha dado un trabajo, usted viene y ofrenda y diezma con alegría por la bendición de recibir un salario. Usted y yo, hermano, Dios nos diseñó para vivir como más que vencedores. La vida que Dios ha puesto en usted y en mí es para vivirla como más que vencedores. Mire, Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjese bien cómo dice este texto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Tienes que vencer, iglesia. Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, Apocalipsis 3:12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por último, Apocalipsis 21:7: al que venciere, heredará todas las cosas. Si usted no ha vencido, si usted no ha salido victorioso en su vida cristiana, no es por causa de Dios. Es más, no es ni culpa del diablo. Si usted no vive la vida de victoria, no es ni culpa del diablo. El diablo hace su labor. Pero si usted no ha vivido victorioso, es porque usted no se ha esforzado, es porque usted no ha querido ser valiente. Si usted no es un campeón, no le voy a decir que saque al campeón que hay dentro de usted, porque no hay ni uno. Si usted no está viviendo la vida victoriosa,
porque no es valiente. Valentía, hermano, no es una cualidad en la vida de los hombres. Valentía es la actitud con la cual el creyente vive la vida cristiana. No hay hombres valientes y hay hombres cobardes. No nacen hombres valientes ni nacen hombres cobardes. El estilo de vida que usted determine vivir va a decir si usted es valiente o es cobarde. Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia. Dice, y solo, unas versiones dicen solo los violentos lo arrebatan, y otras dicen y solo los violentos, los valientes lo arrebatan. Aquellos que toman la actitud correcta ante el reino de los cielos son los que lo pueden poseer. Aquellos que entran por la puerta angosta son los que van a alcanzar el reino. Yo no sé si a usted le ha faltado valentía. No es muchas tentaciones, hermano. Tenemos que dejar de vivir engañados a que yo no estoy viviendo la vida cristiana porque son muchas tentaciones. O son mis debilidades. No. Es su falta de valentía. Es nuestra falta de decisión. Es mi falta de determinación para dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Sabe cómo se deja de hacer lo malo y lo desagradable delante de Dios? Está muy fácil, déjelo de hacer. Nada más así. No podemos decir no puedo. Porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo no puedo tomar ese texto a mis conveniencias, ¿no? Que somos muy buenos para agarrar los textos según me convenga. Para esto sí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para obtener el trabajo que quiero, sí digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para dejar de decir maldiciones no digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O para liberarme de los vicios. Estoy trabajando en eso. Decir. Póngase en pie.